Una vez que nuestro Señor Jesús de Nazaret bajó del monte, dice que encontró a los demás discípulos que estaban discutiendo, estaban hablando con los fariseos, con los escribas. Dice que salió un hombre a decirle: Maestro, Señor, he traído a ti a mi único hijo, a mi hijo amado, el cual está endemoniado. O sea que su único hijo, hermanos, estaba enfermo, estaba endemoniado. ¿Y sabe por qué? Dice la Biblia que le había entrado un espíritu, un demonio a él, al niño que lo estaba secando, al joven, lo estaba secando. El diablo quería matar al joven. Y sabes algo importante, que cuando nuestro Señor Jesús le dice: ¿desde cuándo suceden estas cosas? Y ¿sabe lo que le dice este hombre? Le dice: desde niño. O sea, el problema que tenía este joven que estaba endemoniado, su problema es que el demonio había entrado desde niño. Y yo, lecturando esta palabra, y veo todo lo que está aconteciendo, no solamente en nuestra nación, sino a nivel mundial, que el diablo quiere destruir a los niños y a los jóvenes. Y les ha puesto entretenimiento, y les ha puesto vicios, y le ha puesto tanta tontería que los niños y los jóvenes están endemoniando. Pero yo te digo, de parte de Dios, Dios va a levantar una generación de jóvenes llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque dice la Biblia: donde abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia de Cristo. ¿Y sabes quién es el responsable de que este niño, de que este joven esté endemoniado desde niño? Era su padre. Y nosotros como padres estamos en la obligación de darles el mensaje de la palabra a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Porque los jóvenes y los niños se están perdiendo. Y necesitamos levantar y rescatar y arrebatar las almas de nuestros hijos, las almas de nuestros niños, las almas de los jóvenes, arrebatarle las almas al diablo. ¿Sabes por qué estaban discutiendo lo que ocurrió? Que este padre de familia llevó a su hijo endemoniado a los discípulos y lo llevó para que los discípulos oraran por su hijo. Y los discípulos no pudieron liberarlo. Los discípulos no pudieron sanarlo. ¿Sabe por qué? Porque hay géneros que no salen sin oración y sin ayuno. Los discípulos no tuvieron el poder para que sea liberado este joven de este espíritu, de este demonio que estaba en este joven. Y por eso era la discusión. Porque yo me imagino que los escribas o los fariseos le estaban diciendo a este padre de familia: ¿dónde está ese Jesús que sana? Ahí están sus discípulos. Ellos hasta de repente tienen enfermedades y ni ellos se pueden sanar. ¿Tú crees que la gente del mundo, la gente incrédula, usted cree, hermanos, si lo ve enfermo, usted cree ¿qué dirán? Ellos no sirven a un Cristo que no los sana, sirven a un Cristo que no les provee, sirven a un Cristo que no hace nada por ellos. ¿Y sabe por qué? Por la iglesia de Cristo está dormida.
Porque la iglesia de Cristo carece de oración. Porque la iglesia de Cristo no se quiere someter a la palabra. Porque la iglesia de Cristo no quiere tener una relación con el Espíritu de Dios. Por eso siempre buscan al pastor para que ore por ellos. ¿Y usted cuándo va a orar por sus hijos? ¿Cuándo va a imponer la mano por las personas? ¿Cuándo va a libertar a los oprimidos? Dios está queriendo levantar a hombres y mujeres que están dispuestos a poder levantar su obra. ¿Cómo podremos desatar a alguien que está fuera de la iglesia si nosotros como pueblo de Cristo estamos atados a su nombre? ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque cuando estamos en la iglesia no tomamos atención a la palabra. Tenemos que atender la palabra de Dios. Tenemos que tener el temor a la palabra de Dios. Esto no es un juego. No podemos jugar con la sangre de Cristo. No podemos pisotear la sangre de Cristo. Este demonio era sordo y mudo. Se habla, según los estudios, que esto era un espíritu de epilepsia. Shamalaya. Y ha visto algunos que saben esta enfermedad, que los sacude y lo tira y los dobla, los estaba secando, hermano. Por eso hay gente, hermana, que no solamente tiene un espíritu de epilepsia, sino tiene también un espíritu de alcoholismo, un espíritu de vicio, de codicia, de avaricia, un espíritu de orfandad, un espíritu de pitón. Y hay tantos espíritus de enfermedad. La Biblia habla de muchos espíritus de enfermedad. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros seamos perdonados. Él fue sin culpa, Él no tenía culpa, pero llevó nuestros pecados, llevó nuestras dolencias, llevó todas nuestras enfermedades. Y nosotros como pueblo cristiano deberíamos estar sanos. ¿Y saben lo que pasó, hermanos? Y nuestro Señor Jesús le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Sabe por qué los discípulos no pudieron expulsar ese demonio? ¿Sabe por qué? Porque a los discípulos, siendo discípulos, le faltó fe. Nuestro Señor Jesús le dijo: por la falta de fe. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios, dice la Biblia, que el justo vivirá por la fe. Pero fe en Dios, no fe en las cosas paganas, no fe en los ídolos, no la fe en los brujos, no la fe en los curanderos. Déjese ya de pasarse el huevo a los niños. Deje ya de pasarse el cuy o la gallina negra. Déjense de las cábalas. Busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. ¿Y sabe lo que le dijo en ese momento? Le dijo a los discípulos: traédmelo a ese joven. ¿Y sabe lo que cuando este joven se estaba acercando a nuestro Señor Jesucristo, cuando ese demonio vio que Jesús portaba presencia, cuando ese demonio vio que Jesús estaba ahí, tenía el poder y la unción del Espíritu Santo, ¿sabe lo que hizo ese demonio? Se tiró, se lo derribó al muchacho. Los demonios tiemblan ante la presencia del Espíritu Santo. Los demonios tiemblan y tienen que someterse a nuestro Señor Jesús de Nazaret. Saquemos la incredulidad de nuestra vida para que Dios pueda hacer sus señales y sus milagros, para que pueda salir de la enfermedad, para que Dios pueda arreglar la situación de tus hijos, de tu familia. Dice que Él lo único que hizo fue reprender al demonio.
reprendió al espíritu inmundo. ¿Saben lo que le dijo? Espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Jesús tiene la autoridad, hermanos. Y el Espíritu de Dios que está dentro de mí me ha dado la autoridad para reprender ese espíritu inmundo que puede estar dentro de ti. Porque hay espíritus que están escondidos, que se esconden. Por eso tienen malas iras, por eso chismoseas, por eso murmuras, por eso tienes un espíritu de división que para saltando de iglesia en iglesia. El Señor reprenda al diablo, que el Señor Jesús reprenda a Satanás, porque nosotros como el pueblo de Cristo tenemos que mantenernos en la unidad del cuerpo de Cristo. Dice, y entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. El demonio salió inmediatamente cuando Jesús le dijo que salga de ese cuerpo. Inmediatamente que Jesús reprendió ese espíritu inmundo, ese espíritu salió y lo sacudió con violencia nuevamente. Y la gente pensaba que estaba muerto. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Él lo levantó. Porque Él tiene la autoridad para poder levantarnos nuevamente.